Bueno, muchachos, vamos a ver entonces el método de depreciación acelerada, ya habiendo entendido cómo es el método de depreciación lineal por línea recta. Entonces, esta depreciación acelerada es un método en el cual el equipo se deprecia más rápidamente que en el método de línea recta. La gráfica siguiente muestra el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, acá en esta gráfica estamos relacionando depreciación versus tiempo, versus los años. Entonces, para la depreciación de línea recta, yo tendría una depreciación constante en el tiempo, o sea, siempre se me deprecia lo mismo el equipo. Sin embargo, para la depreciación acelerada tendríamos una depreciación que empieza alta, ¿sí? Pero que va disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, empieza pues bastante alta. La fórmula, como nosotros calculamos esta depreciación acelerada, es esta que vemos aquí. Entonces, depreciación es igual a valor de adquisición menos valor de salvamento, que eso ya lo manejamos para el anterior método, menos n viene siendo vida útil en años, menos j viene siendo el año de depreciación. Entonces, por ejemplo, tenemos que lo estamos calculando para el primer año, eh, tendríamos que j es igual a 1, ¿sí? Tenemos que esto es más 1 sobre i, esto es una i, no es un 1, ¿vale? Este i sería sumatoria de los años de vida útil, pero entonces acá se refiere a la sumatoria de los dígitos del año de vida, de los años de vida útil. Entonces, ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 años de vida útil, entonces sería la suma de los dígitos, sería 1 más 2 más 3 más 4. Eso sería igual a i, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo numérico utilizando esto, la depreciación acelerada. Entonces, para el caso de la sociedad JL limitada, la misma que venimos tratando, se estima que los cargadores tienen una vida útil de 4 años. El valor de salvamento es 0. Entonces hay que calcular la depreciación acelerada para el primer año. ¿Ok? Entonces, bueno, aplicamos la ecuación. Esta ecuación tenemos que entonces saber cuánto es cada uno de estos valores. El valor de adquisición es de 6 millones, como para el anterior problema. El valor de salvamento es 0, como vemos aquí, que nos dice el problema. N sería igual a 4, ¿sí? 4 años de vida útil. J, como es para el primer año, sería 1, ¿sí? Acá nos dice que para el primer año. Y I sería entonces la sumatoria de los dígitos de los años de vida útiles. Entonces, como son 4 años de vida útil, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Entonces, I sería igual a 10. Entonces, para el primer año, nosotros aplicamos la ecuación, sería 6 millones menos 0, valor de salvamento es 0, por n que es 4 menos j que es 1 más 1 sobre 10, eso me da 2.400.000, ¿vale? Hagámoslo para el año 2. Entonces, para el año 2 aquí lo único que variaría sería que j es igual a 2. ¿Sí? Entonces, la depreciación para el año 2 sería 6 millones menos 0 por 4 menos 2 más 1 sobre 10. Sería 1.800.000. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos la tabla completa, digamos, de cómo se comporta a través de los 4 años, con valor inicial a cada año, con una depreciación calculada, tendremos una depreciación acumulada y podríamos sacar nuestro valor en libros. ¿Sí? ¿Cuánto tendríamos nosotros? Entonces, bueno, este valor en libros sería entonces el valor inicial en el año menos la depreciación, ¿no? Que discutimos anteriormente. Entonces tendríamos que, por ejemplo, para el año 4 tendríamos ya una depreciación acumulada de los 6 millones, ¿sí? Para el cual entonces el valor en libro sería de 0. ¿Ok? Ese valor en libro sería, repito, sería lo que quedaría en el libro consignado, digamos, ese valor inicial en el año, menos la depreciación, menos esa depreciación del año, pues, ¿sí? Bueno, esto sería en el caso de que no tuviéramos valor de salvamento. ¿Qué pasaría si tuviéramos un valor de salvamento de 1.200.000? Entonces, pues, por ejemplo, para el año 1 tendríamos una depreciación de 1.920.000 y para el año 2 una depreciación de 1.440.000. ¿Ok? Si hiciéramos, digamos, esa extrapolación a lo que pasa al resto de años, hasta el año 4 tendríamos una
una tabla de esta manera, ¿vale? Entonces esto sería lo que es la depreciación acelerada, ¿ok? Finalmente quisiera hablar de, bueno, ¿qué método de depreciación se debería usar? Entonces el método de depreciación seleccionado afectará la utilidad y por consiguiente el estado de resultados, como nosotros vimos para la depreciación lineal. Nosotros, bueno, lo hicimos para la depreciación lineal, no lo hicimos para la acelerada, pero la verdad que el método es igual. Es igual en cuanto a que afecta el PIG y afecta el balance. ¿Ok? Por ejemplo, si se usa el método de apreciación de acelerada, se pagarán menos impuestos y por lo tanto el PIG mostrará en los primeros años menores utilidades a los accionistas o los bancos intereses en el crédito. De pronto acá viene algo que yo no he nombrado y es, bueno, nosotros venimos haciendo nuestro PIG, hasta la utilidad operativa, ¿vale? Pero la verdad es que la utilidad operativa no es suficiente como utilidad. No, cuando uno hace el PIG, nosotros debemos, normalmente, luego de la utilidad operativa, relacionar lo que son los intereses, ¿vale? Los intereses pagados, los intereses son lo que yo vengo pagándole, por ejemplo, a un banco por la adquisición de un crédito, ¿sí? Entonces yo, después de la utilidad operativa, vendrían los pagos de intereses, vendría entonces luego una utilidad antes de impuestos, que sería entonces, esta utilidad antes de impuestos sería la utilidad operativa, menos los intereses, me da la utilidad antes de impuestos, y después de la utilidad antes de impuestos yo calcularía los impuestos que yo debo pagar, ¿vale? Esto es como una introducción a un tema que viene, pienso que ya la próxima clase, pero me sirve como introducción. Estos impuestos normalmente en Colombia es lo que se conoce como impuesto de renta que pagan las empresas. Normalmente es más o menos en Colombia como el 33 o 34%, es bastante alto. Sí, entonces las empresas normalmente de sus utilidades antes de impuestos tienen que sacar un 30% para pagárselo al gobierno, a la DIAN, pues esto es algo que hay que tener siempre en cuenta a nivel empresarial, esto de los impuestos. Después de los impuestos vendría una utilidad neta. Bueno, acá digamos a nivel académico yo pues lo ponemos como un 30% como ejemplo, ¿no? Sería el 30% de esta utilidad antes de impuestos y esa se la resto y me quedaría la utilidad neta de 1.802.000. ¿Vale? Pero entonces vean que, digamos, volviendo a mi tema de la depreciación, si yo tengo una depreciación alta, ¿sí? Eso a mí me va a hacer bajar esta utilidad antes de impuestos, por lo tanto, estos impuestos que yo calculé el 30% sobre esta base van a ser menores. Entonces, ojo, esto querría decir que con dependiendo de ese cálculo de la depreciación, yo voy a pagar más o menos impuestos, ¿vale? Entonces ahí viene un factor de selección importante a la hora de escoger el método de depreciación, ¿sí? Entonces por eso yo quería hacer esta pequeña introducción para que me entendieran lo de los impuestos. Entonces por eso se dice que si yo utilizo el método de depreciación acelerada, se pagarán menos impuestos y por lo tanto el PIG mostrará en los primeros años menores utilidades a los accionistas o a los bancos de intereses en el crédito. ¿Sí? Por otro lado, hacia el final de la vida útil del equipo, la depreciación será menor y por lo tanto se presentará una mayor utilidad y se pagarán mayores impuestos. Eso en cuanto a la depreciación acelerada, ¿vale? Sin embargo, pues si yo utilizo una depreciación acelerada, pues me va a bajar a mí digamos en los libros contables, esa utilidad neta, ¿sí? Que es de hecho la que se reparte entre los accionistas, ¿sí? Entonces, pues hay que ver siempre en el caso a caso cuál será entonces el mejor método, ¿sí? Pero lo que quiero decir acá es que me puede afectar a mí tanto los impuestos que se paguen y bueno, de pronto también a nivel de los créditos que yo pida, de pronto también me va a afectar a mí los intereses, ¿sí?
dependiendo, pues, como les digo, estaba ligado perdón, a la utilidad neta, ¿sí? Entonces, pues hay que ver siempre cuál de esos dos métodos, entonces, utilizar para la depreciación. Esa estimación de la depreciación es algo que a los contadores ocupa bastante. Digamos, es un tema amplio de la depreciación, por esto que le digo que afecta tanto los impuestos como los intereses como la utilidad neta, ¿vale? Entonces, pues quería dejar eso ahí. De todas maneras, quedo atento a cualquier pregunta que pueda surgir sobre esto de la depreciación.